el vídeo de hoy vamos a continuar con el estudio de las reacciones químicas. Hoy vamos a aprender cómo se leen las ecuaciones químicas y también realizaremos su ajuste. Para ver cómo se hace, vamos a hacer el ejercicio 18, que me dice que ajuste las siguientes ecuaciones químicas y escriba cómo se leen en moléculas. Y como ejemplo me pone la reacción del apartado A. Bien, vamos a ver primero cómo se ha hecho este ajuste. Para ajustarlo, lo que ha utilizado es el método del tanteo. Ajustar una reacción química es escribir unos coeficientes estequiométricos, que son unos números, delante de las fórmulas de las sustancias que lo necesiten, de tal manera que el número de átomos de cada elemento sea el mismo en los reactivos que en los productos, es decir, que se cumpla la ley de la conservación de la masa. Por ejemplo, si yo tengo 6 átomos de carbono en los reactivos, en los productos también tengo que tener 6 átomos de carbono, que estarán formando parte de moléculas diferentes a las de los reactivos. Para ver de dónde han salido estos coeficientes 6 y 3 en esta ecuación química, vamos a realizar de nuevo su ajuste. Pero antes de comenzar con él, vamos a aprender a distinguir entre átomos y moléculas, que es esta una cuestión que a veces trae problemas a la hora de leer la ecuación química. ¿Cuándo vamos a tener un átomo? Cuando en la fórmula de la sustancia solo aparezca un símbolo. Por ejemplo, en esta reacción que estamos viendo, el carbono. El carbono es el símbolo de un elemento. Luego este diríamos que es átomo. ¿Cuándo se va a tratar de una molécula? Bien, pues cuando tengamos más de un símbolo, por ejemplo, el carbono y el oxígeno. Esta es la molécula de monóxido de carbono. Y también tendremos una molécula cuando, aunque solamente aparezca un símbolo, aparezca un subíndice. En este caso, esta molécula está formada por 2 átomos de oxígeno. Luego, en el momento en el que ya haya más de un átomo unido, ya se va a tratar de una molécula, no de un átomo aislado. Luego, esta sería también una molécula. Luego, en resumen, tendré un átomo aislado, es decir, la sustancia estará formada por átomos sueltos cuando solo tenga un símbolo de un elemento químico, sin ningún subíndice. Y se tratará de una molécula cuando aparezcan más de un símbolo de un elemento diferente, aquí tendríamos carbono y oxígeno, o aparezcan un solo símbolo pero con un subíndice, porque ese subíndice ya me está diciendo que hay más de un átomo y esos átomos estarán unidos. También puede surgir confusión entre esto y esto. Bien, esto significa que es una molécula de oxígeno donde los átomos están unidos. Y en este caso lo que tengo son 2 átomos sueltos. Luego también tengo 2 átomos de oxígeno, pero no están unidos. Son 2 átomos separados. Aquí tenemos 2 átomos unidos formando una molécula y aquí tengo 2 átomos sueltos, aislados de oxígeno. El número que hay delante del oxígeno es el coeficiente que me va a indicar cuántos átomos hay o cuántas moléculas hay, mientras que el número que aparece como subíndice me indica el número de átomos de ese elemento dentro de la molécula. Y el coeficiente me dice el número de moléculas. Por ello, si nos encontráramos esto, tendríamos que tenemos dos moléculas de oxígeno y las voy a dibujar con su doble enlace. Y este 2 de aquí me dice que en una molécula hay 1 y 2 átomos de oxígeno.
Luego, este número de arriba, el coeficiente, me dice el número de moléculas y el subíndice el número de átomos de ese elemento dentro de la molécula. Es importante no confundir estos conceptos. Bien, como he dicho, vamos a ajustar de nuevo la ecuación del apartado A, que sin ajustar sería carbono más trióxido de dialuminio para dar tricarburo de aluminio más monóxido de carbono. Bien, ahora lo que queremos es tener el mismo número de átomos de cada elemento en ambos lados de la reacción. El método del tanteo se hace más sencillo cuando yo dejo para el final los átomos que aparezcan aislados. Si aparecen moléculas, que éstas estén formadas por el mismo elemento, como sería en el caso del O2. En este caso, vamos a dejar para el final el carbono y vamos a ajustar aluminio y vamos a ajustar oxígeno. Bien, vamos a hacerlo por tanteo. Empezamos. Vemos que tenemos aquí 2 átomos de aluminio y aquí tenemos 2 átomos de aluminio. En principio estaría ajustado. Vamos al oxígeno. En el oxígeno tengo aquí 3 átomos y aquí tengo 1. Entonces, si aquí tengo 3 y en los productos tengo 1, tengo que poner un número diferente de moléculas de monóxido de tal manera que tengamos 3. Luego, como cada molécula me va a aportar un oxígeno, pues yo voy a colocar 3 moléculas. Este 3 indica que hay 3 moléculas, CO, CO y CO. Luego tendríamos 1, 2 y 3 oxígenos. Entonces, sin necesidad de escribir todas estas moléculas, yo tengo que saber que cuando ponga un coeficiente delante de una fórmula, este coeficiente multiplica a sus subíndices. Luego esto significa que tengo 3 por 1, 3 carbonos, y 3 por 1, 3 oxígenos. Luego, como yo aquí tengo 3 oxígenos y aquí tengo 3 oxígenos, el oxígeno ya estaría también ajustado. Hemos dicho que tenemos 3 aquí y 3 aquí. Aluminios, 2 y 2. Y ahora me faltaría el carbono. Bien, pues aquí tengo 1. Y aquí tengo 3 por 1, 3. Pero además, aquí tengo otros 3, ya que tengo que contar el carbono en todas las moléculas en las que aparezca, es decir, todos los átomos de carbono que haya en esta parte de la reacción. Y lo mismo en esta parte de la reacción. Luego, si un elemento se repite, tengo que contar los átomos que hay en todas las moléculas en las que salga. Luego, si aquí tengo 3 por 1, 3 y aquí tengo otros 3, tengo 6 átomos. Pues aquí tendré que poner 6 átomos de carbono. Y ya tendríamos ajustada la reacción. Tendríamos 6 carbonos en cada lado, 2 átomos de aluminio en cada lado y 3 átomos de oxígeno en cada lado. No se crea ni se destruye ningún átomo. Bien, vamos a hacer ahora el apartado B, que me dice que reacciona azufre con oxígeno para dar dióxido de azufre. Vamos a comenzar ajustando la reacción. Y como tengo un átomo aislado, que es el de azufre, lo voy a dejar para el final. Y vamos a empezar con los átomos de oxígeno. Aquí tendría en la parte de los reactivos 2 átomos de oxígeno. Y si me voy a los productos, tengo también 2 átomos de oxígeno. Luego el oxígeno ya estaría ajustado. Si nos vamos al azufre, en los productos tengo un átomo de azufre, porque este 2, que es el subíndice del oxígeno, es solo del oxígeno. El azufre no lleva ningún número. Luego, solamente hay un átomo, porque el subíndice 1 no se pone. Luego aquí tendríamos un azufre. Si nos vamos a los reactivos, vemos que también tenemos un azufre. Luego, esta ecuación ya está ajustada, porque coincide el número de átomos de cada elemento en los reactivos y en los productos. Un azufre, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Por lo que no sería necesario poner ningún coeficiente.
Ahora vamos a ver cómo se lee esta ecuación química. Para ello vamos a distinguir entre átomos y moléculas. El azufre, como vemos, según lo que os he dicho arriba, solamente hay un símbolo, es azufre nada más. Son átomos de azufre. Mientras que el oxígeno, que vemos que es una molécula formada por dos átomos, en el momento en el que damos un subíndice vamos a saber que es una molécula. Y el dióxido de azufre es también una molécula. Aquí lo que estamos diferenciando es entre átomos sueltos o átomos enlazados. En el momento en el que tenga más de un átomo, estarán enlazados. Entonces, aquí diremos que un átomo de azufre, el signo más se lee como reacciona con, y lo vamos a poner aquí, reacciona con. Un átomo de azufre reacciona con una molécula, porque al no haber nada son todos unos, con una molécula de oxígeno. Para dar, la flecha se lee para dar, lo vamos a poner aquí abajo, para dar una molécula de dióxido de azufre. Y así se leería esta reacción. Vamos a continuar con el apartado C. Tenemos que el carbono reacciona con el oxígeno para dar dióxido de carbono. Si os fijáis, es una reacción similar a la anterior, solamente que cambiando el azufre por carbono. Como el carbono es un átomo aislado, no es una molécula, lo vamos a dejar para el final. Y vamos a empezar ajustando el oxígeno. Vemos cuántos átomos de oxígeno hay en los reactivos. Bien, pues aquí tenemos 2 y no hay nada más. Y en los productos, oxígenos hay 2. Luego estaría ajustado. Vamos a ver el carbono. Aquí tendríamos 1, porque el coeficiente del carbono es 1, y en los reactivos también es 1. Al igual que en el caso anterior, volvemos a tener esta reacción ajustada. Todos los coeficientes son 1. Vamos entonces a ver cómo se lee. El carbono es un átomo, mientras que el oxígeno es una molécula y el dióxido de carbono también. Luego diremos que un átomo de carbono reacciona con una molécula de oxígeno para dar una molécula de dióxido de carbono. Bien, antes de continuar con el apartado D, vamos a hacer un pequeño inciso. A la hora de ajustar una reacción química, para igualar el número de átomos en cada lado de la reacción, hay que seguir la siguiente regla. Y es que no se pueden cambiar los subíndices de las fórmulas. ¿Por qué? Porque estaríamos cambiando el compuesto y ya no se trataría de la misma reacción química. Por ejemplo, si tenemos agua, cuya fórmula es H2O, y yo necesito tener 2 oxígenos, no puedo ponerle un 2 aquí abajo, ya que ya no tendría agua. Se trataría de agua oxigenada. Entonces ya no se trataría de la misma reacción química si cambiamos las sustancias que aparecen en ella. Luego, no se pueden cambiar los subíndices de las fórmulas. El interior de la molécula no cambia. Solo puedo cambiar el número de moléculas que pongo, pero no puedo cambiar lo que hay dentro de ella. Entonces, por lo que digo, solo se pueden
añadir los coeficientes estequiométricos, es decir, puedo poner un 2 que va a hacer que tenga 2 moléculas de agua o un 3 que hace que tenga 3 moléculas de agua. Esto sí puedo hacerlo. Puedo poner más unidades, más cantidad de moléculas de lo que ya tengo, pero no puedo cambiar la estructura de lo que tengo. Para entender esto un poco mejor, vamos a hacer ahora el apartado D, que dice que tenemos carbono más oxígeno para dar monóxido de carbono. Bien, entonces el carbono, como tiene la fórmula de un átomo aislado, lo vamos a dejar para el final. Y vamos a empezar a ajustar la cantidad de átomos de oxígeno. Bien, pues aquí tenemos 2 oxígenos en el reactivo y en el producto tengo 1. Entonces, ¿qué es lo que yo no podría hacer? Pues lo que no podría hacer sería esto, poner un 2 aquí. Si yo pongo un 2 ahí, tendré 2 oxígenos y aquí también estaría ajustada, pero estaría cambiando el producto que yo obtengo. Y aquí yo no estoy obteniendo dióxido de carbono como en el caso anterior, sino que lo que tengo que obtener es monóxido de carbono. Luego yo este coeficiente no puedo ponerlo, no puedo alterar el interior, la estructura de la molécula. Por tanto, lo vamos a borrar y vamos a poner el número de moléculas que sea necesario de tal manera que coincidan el número de átomos. Entonces, como aquí tengo 2 oxígenos y aquí solo tengo 1, ya que este tendría coeficiente 1, lo que tengo que hacer es poner 2 moléculas. Entonces, si yo aquí coloco el coeficiente 2, al poner 2 moléculas tendremos 2 por 1, 2. Ya tendré 2 átomos de oxígeno. O si yo no lo veo más claro, las dibujo una y otra. Y si cuento los átomos de oxígeno, veré que tengo 1 y 2, que son los 2 que aparecen en los reactivos. Y una vez que ya hemos ajustado el oxígeno, vamos a ajustar ahora el carbono. Bien, pues como he puesto 2 moléculas de monóxido de carbono, en los productos voy a tener 1 y 2. O bien 2 por 1, 2. Es decir, lo mire como lo mire, 2 átomos de carbono. Y en los reactivos tengo 1. Pues para tener también 2, lo que haré será poner 2 átomos. Pero pondré el coeficiente delante. Solo podemos poner coeficientes delante. Y esto hará que yo tenga 2 átomos sueltos de carbono. Una vez que ya tengo la reacción ajustada, vamos a leerla. Y ahora tengo que tener en cuenta el número de unidades que he puesto al poner los coeficientes. Luego, diremos que el carbono, que es un átomo, y hay 2, pues 2 átomos de carbono reaccionan con una, porque solamente hay un 1, no hay nada, eso significa que hay una molécula, porque este subíndice me está diciendo que tengo 2 átomos unidos formando una molécula de oxígeno para dar 2 moléculas de monóxido de carbono. Y, si os fijáis, los reactivos de esta reacción son carbono y oxígeno, son los mismos que en la reacción anterior, carbono y oxígeno, pero en una de ellas da dióxido de carbono y en la otra monóxido de carbono. ¿De qué va a depender que se obtenga un producto o el otro? De la cantidad de oxígeno que tenga el carbono a su disposición. Cuando la cantidad de oxígeno es suficiente, es bastante, se va a obtener dióxido de carbono. Y, sin embargo, cuando la concentración de oxígeno sea deficiente, haya menor concentración de oxígeno disponible,
se va a obtener monóxido de carbono, que es un gas que puede producir la muerte a seres vivos cuando se produce una mala combustión en estufas y otros elementos que utilicen combustibles fósiles. Por eso, para evitar la formación de monóxido de carbono, es importante airear en las estancias donde se quemen combustibles que tengan carbono para que haya suficiente oxígeno para que se forme dióxido de carbono y no monóxido de carbono. Vamos a continuar con el apartado E. En esta reacción intervienen el hidrógeno y el bromo. Vemos que tenemos la molécula de hidrógeno y la molécula de bromo como reactivos. No tenemos ningún reactivo que sea un átomo aislado. Y lo que sí tenemos son moléculas formadas por el mismo elemento, que sería la segunda opción para dejar para el último lugar. Como son equivalentes, ambas son dos moléculas formadas por el mismo elemento, da igual por cuál de ellas empecemos. Vamos a empezar, por ejemplo, por el hidrógeno, pero podríamos hacerlo por el bromo. Aquí tenemos que en la parte de los reactivos tenemos dos átomos de hidrógeno, los dos que forman la molécula. Y en la parte de los productos tenemos solo uno, que es el subíndice que tendría que no se pone. Entonces, para tener dos átomos de hidrógeno también en los productos, pondremos aquí un 2, que es el coeficiente que puedo poner delante de la molécula, que hará que tenga dos moléculas de bromuro de hidrógeno. Y tendré dos átomos de hidrógeno en total. Vamos ahora con el bromo. El bromo tiene también dos átomos dentro de su molécula en los reactivos. Luego, en la parte de los reactivos hay dos átomos de bromo. Y ahora, en los productos, al poner dos moléculas, también hace que haya dos átomos de bromo. Luego ya estaría esta reacción ajustada. Dos átomos de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, dos átomos de bromo y dos átomos de bromo. Vamos a escribir ahora cómo se lee esta reacción. Entonces, vemos que el hidrógeno es una molécula con dos átomos unidos, el bromo es otra molécula con dos átomos de bromo unidos y el bromuro de hidrógeno es otra molécula en la que están unidos un átomo de hidrógeno con uno de bromo. Y en este caso, al poner un 2, tendremos dos moléculas. Luego decimos que una molécula de hidrógeno reacciona con una molécula de bromo para dar dos moléculas de bromuro de hidrógeno. Y ya tendríamos terminado el apartado E. Vamos ahora con el apartado F. Tenemos que el aluminio reacciona con el oxígeno para dar trióxido de aluminio. Bien, si nos fijamos, el aluminio que tenemos aquí es un átomo aislado, no es una molécula. El oxígeno es una molécula y también lo es el producto que obtenemos. Entonces, vamos a dejar para el final el aluminio y vamos a empezar ajustando el oxígeno. En la parte de los reactivos tenemos dos átomos de oxígeno y en la de los productos tenemos tres átomos de oxígeno. Cuando se da esta situación, que en un lado tenemos dos y en el otro tenemos tres, no es posible poner un solo coeficiente en la parte donde tenemos dos para que se convierta en tres, ya que si pongo dos moléculas de oxígeno en este lado, tendríamos 2 por 2, 4 y aquí 3. Luego, cuando se me dé esta situación de 2 y 3, o 2 y 5, o cantidades, cifras similares, que una no es múltiplo de la otra, lo que haremos será poner en cada molécula
como coeficiente el número de átomos que haya en la otra. Es decir, si en el producto tengo 3 átomos de oxígeno, aquí voy a poner 3 moléculas de oxígeno. Y si en el reactivo tengo 2, antes de poner el 3, en la molécula tengo 2 átomos de oxígeno, aquí voy a poner 2 moléculas. De tal manera que tengamos 3 por 2, 6 átomos de oxígeno y 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. Si yo lo dibujo, tendría mis 3 moléculas de oxígeno, para que lo veamos un poquito más claro, y luego aquí tendría mis 2 de producto. Entonces, si contamos los oxígenos, tendríamos 2, 2 y 2, 6, 3 y 3, 6. Ahora que ya hemos ajustado el oxígeno, vamos a ajustar el aluminio. Bien, como tengo aluminio aquí 2 por 2, 4, aquí también lo podemos ver, 2 y 2, 4, aquí, que solo tenemos 1, tendremos que poner un 4. Y así ya quedaría toda la reacción ajustada. ¿Cómo se lee esta reacción? Bien, pues el aluminio es átomo, oxígeno y el producto son moléculas. Entonces diremos que 4 átomos de aluminio reaccionan con 3 moléculas de oxígeno para dar 2 moléculas de trióxido de aluminio. Bien, quiero hacer notar que cuando hablamos de que el trióxido de aluminio es una molécula, lo hacemos para simplificar, ya que el trióxido de aluminio y muchos de los compuestos que vamos a tener aquí no son moléculas, sino compuestos iónicos, compuestos que forman redes cristalinas con gran cantidad de átomos, tanto de un elemento como del otro. Pero para entender esto a nivel de átomos y moléculas, vamos a aproximarlo de esta manera. Pero tenemos que recordar, tenemos que saber que no todas las sustancias son moléculas, sino que algunas son redes cristalinas. ¿Cuáles van a ser las redes cristalinas? Pues aquellas que estén formadas por un metal y un no metal. En este caso, el aluminio es metal y el oxígeno es no metal. Luego se trataría de un compuesto iónico. En la reacción anterior, el bromuro de hidrógeno, ambos son no metales, por lo que sí sería una molécula. El siguiente paso en la lectura de estas reacciones sería hacerlo en moles, pero en este ejercicio nos vamos a limitar a leerlo en forma de átomos y moléculas. Vamos a hacer ahora el apartado G. En esta reacción tenemos que se combinan hidrógeno y oxígeno para dar agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Bien, vamos a hacer el recuento de átomos de hidrógeno y de átomos de oxígeno. Aquí ocurre lo mismo que en el apartado E. En los reactivos no tengo ningún átomo aislado, por lo que voy a escoger cualquiera de las dos moléculas simples que tenemos aquí. Vamos a empezar con el hidrógeno. Tenemos 2 átomos en los reactivos. Y si me fijo en el único producto que hay, también tenemos 2 átomos. Luego ya estaría ajustado. Nos vamos ahora con el oxígeno. Tenemos en los reactivos 2 átomos y en los productos también 2 átomos. Luego esta ecuación está ajustada. Una molécula de hidrógeno va a reaccionar con una de oxígeno para dar también una molécula de agua oxigenada. Luego vamos a escribir cómo se lee esta ecuación y tendremos que, como ya he dicho, una molécula de hidrógeno
reacciona con una molécula de oxígeno para dar una molécula de agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que sería su otro nombre. Continuamos con el apartado H. Aquí vemos que el zinc se va a combinar con el ácido clorhídrico para dar cloruro de zinc más hidrógeno. Bien, si nos fijamos en los reactivos, aquí tenemos el zinc como un átomo aislado y el ácido clorhídrico es una molécula. Luego el zinc lo vamos a dejar para el final. Vamos a empezar ajustando los átomos de hidrógeno y los átomos de cloro. Bien, vamos con el hidrógeno. En los reactivos tenemos un átomo de hidrógeno, que aquí vendría su coeficiente 1. Y en los productos tenemos 2. Luego, para tener aquí también 2 en los reactivos, colocaremos un 2 delante, que lo que haremos será poner 2 moléculas. Bien, ya tendríamos 2 por 1, 2 hidrógenos y 2 hidrógenos ajustados. Vamos ahora con el cloro. El cloro, ahora que he puesto el 2, ya no tenemos uno solo. Hay uno dentro de la molécula, pero como hay 2 moléculas, pues tendremos en total 2. 2 por 1, 2. Y si nos vamos a los productos, vemos que también hay en el cloruro de zinc 2 átomos de cloro. Luego se nos habría ajustado también, al poner este 2, el cloro. Ya tenemos ajustado tanto el cloro como el hidrógeno. Y vamos al zinc. Vemos que en los reactivos hay 1 y en los productos hay 1, porque este 2, recordar que es del cloro solamente. Luego, si tengo 1 y tengo 1, ya estará ajustado también el zinc. Vamos a ver ahora cómo se lee esta reacción. Y diremos que un átomo de zinc se puede poner tanto con C como con Z, reacciona con 2 moléculas, no nos olvidemos del coeficiente que hemos puesto, con 2 moléculas de ácido clorhídrico para dar una molécula, ya sabéis que en este caso es también un compuesto iónico, pero diremos molécula para simplificar, una molécula de cloruro de zinc y una molécula de hidrógeno. El hidrógeno sí es molécula. Y ya tendríamos terminado el apartado H. Vamos ahora con el apartado I. Tenemos carbono, que va a reaccionar con dióxido de carbono para dar monóxido de carbono. Bien, el carbono que tenemos aquí al inicio vemos que está como átomo aislado, es decir, no es molécula, mientras que aquí en el dióxido de carbono y en el monóxido sí se trata de moléculas. Luego vamos a dejar el carbono para el final. Vamos a empezar entonces con el oxígeno. En los reactivos tengo 2 átomos de oxígeno y en los productos tengo solo 1. Luego, para tener 2 átomos de oxígeno en los productos, pondremos aquí un coeficiente 2, lo que hará que yo tenga 2 moléculas de producto y si cuento los oxígenos tendremos 1 y 2. Es decir, 2 por 1, 2. Ya tendríamos los oxígenos ajustados. Vamos a ver ahora cómo quedan los átomos de carbono. En los reactivos tengo un carbono aquí y luego hay otro en la molécula de dióxido de carbono, ya que tengo que contar los átomos de cada elemento en todos los reactivos y luego en todos los productos. Luego tendríamos 1 y 2.
y en los productos también tenemos 2 después de poner el coeficiente. Luego ya tendríamos también ajustada esta reacción. Ya tendríamos igualados tanto los átomos de oxígeno como los átomos de carbono. Vamos a ver ahora cómo se escribe. Y diremos que un átomo de carbono reacciona con una molécula de dióxido de carbono para dar 2 moléculas de monóxido de carbono. Vamos ahora con el apartado J. Dice que el estaño va a reaccionar con el oxígeno para dar dióxido de estaño. Pues bien, al igual que en casos anteriores, tenemos que el estaño es un átomo aislado, no es molécula, mientras que el oxígeno y el óxido de estaño sí lo serían. Entonces, vamos a dejar el estaño para el final y vamos a comenzar con el oxígeno. En los reactivos tenemos una molécula que son 2 átomos de oxígeno. Luego tendremos 2 átomos. Y en los productos tenemos solo uno. Luego, para tener 2 también en los productos, pondremos aquí un coeficiente. Y ahora tendría SNO y SNO, con lo cual ya tendría los 2 átomos de oxígeno que tengo también en los reactivos. Vamos con el estaño. Al poner aquí este coeficiente, hace que también tenga en los productos 2 átomos de estaño. Luego, en los reactivos, tendremos que poner también 2 átomos de estaño para que este elemento quede también ajustado. Y ya tendríamos también esta reacción ajustada. Vamos a ver ahora cómo se escribe. Pues diremos que 2 átomos de estaño reaccionan con una molécula de oxígeno para dar 2 moléculas. Ya sabéis que el dióxido de estaño no es una molécula, pero bueno, lo vamos a asemejar a ella. 2 moléculas de dióxido de estaño. El dióxido de estaño sería un compuesto iónico. Continuamos con el apartado K. En este caso va a reaccionar el hierro con el cloro para dar tricloruro de hierro. El tricloruro de hierro es un compuesto iónico, pero nosotros vamos a suponer que es molécula. También es molécula el cloro, que tenemos 2 átomos de cloro unidos, y el hierro va a ser un átomo aislado. Luego lo vamos a dejar para el final. Vamos a comenzar a ajustar el cloro, y esto ocurre lo mismo que en un apartado que hemos resuelto antes, ya que tengo en los reactivos 2 átomos de cloro y en los productos tengo 3 átomos de cloro. Y como yo no puedo poner aquí ningún número de unidades de moléculas de cloro que haga que estos 2 átomos se conviertan en 3, ya que si pongo 2 moléculas tendría 4, para igualar este número de átomos lo que hacemos es poner como coeficiente el número de átomos que hay en el otro lado. Es decir, el coeficiente que le voy a poner al reactivo cloro va a ser el 3, que son los átomos de cloro que hay en el producto. Y en el producto,
el coeficiente que voy a poner va a ser el 2, que tiene como subíndice el reactivo, porque hay 2 átomos de cloro. De tal forma que tendríamos 3 por 2, 6 átomos de cloro, y 2 por 3, 6 átomos de cloro. Si yo dibujo las 3 moléculas de cloro y las 2 de tricloruro de hierro y sumo los átomos de cloro, veré que en ambos casos tengo 6 átomos en total. Vamos ahora a ajustar el hierro. Como aquí hemos puesto un 2, tendremos 2 átomos de hierro. Luego aquí, que solo tengo 1, tendré que poner un 2. Y una vez que ya tengo ajustada la reacción, vamos a escribir cómo se lee. Entonces diremos que 2 átomos de hierro reaccionan con 3 moléculas, no se nos olvide el coeficiente, 3 moléculas de cloro para dar 2 moléculas de tricloruro de hierro. Y vamos ahora con el apartado L. En este apartado tenemos que el telurio va a reaccionar con agua para dar monóxido de telurio más gas hidrógeno. El telurio lo tenemos aquí como un átomo aislado, el agua es una molécula, el monóxido de telurio y el hidrógeno también lo son. Luego el telurio lo vamos a dejar para el final. Entonces, vamos a empezar con el hidrógeno y con el oxígeno. Hidrógeno, tenemos en los reactivos 2 átomos y en los productos vemos que también hay 2. Luego ya estaría ajustado. Oxígeno, en los reactivos solo está en el agua y vemos que hay un átomo. Y si nos vamos a los productos, vemos que está aquí en el monóxido de telurio y que también hay un solo átomo. Luego tengo un átomo en cada lado. Estaría ajustado. Y el telurio, vemos que hay un átomo en los reactivos y también hay uno solo en los productos. Luego este es otro caso en el que la reacción ya está ajustada y todos los coeficientes serían 1. Entonces vamos a escribir cómo se lee esta reacción y diremos que un átomo de telurio reacciona con una molécula de agua para dar una molécula, que ya sabemos que este óxido no es una molécula, es un compuesto iónico, de monóxido de telurio y una molécula de hidrógeno. Y con esto tendríamos terminado el apartado L y también este ejercicio. Nos vemos en el próximo vídeo.